Muchos autores, muchos teóricos dicen que estamos viviendo una de las revoluciones más profundas de la historia de la sociedad en general. Y están hablando de una revolución que va mucho más allá de lo que ha sido la revolución industrial. En esa revolución en la que quien tenía capital, tierra y trabajo tenía ¿qué cosa? Poder, mucho poder. Pero después se empezó a hablar del conocimiento, se empezó a hablar de la información. Y Peter Drucker en los 80 y en los 90 decía que iba a tener poder quien tuviera información y quien pudiera interpretar esa información. Ahora Peter Drucker ya empezaba a decir que la información iba a ser accesible, que la información iba a ser abundante. Y en aquel momento otras personas le respondían a Drucker y decían, no, ¿cómo va a ser abundante si en realidad los libros salen en dólares, el conocimiento es caro? Y sin embargo hoy todo lo que no sabemos lo hemos inventado un término. Yo busco absolutamente todo en Google. Se me rompe el auto, lo busco en Google. Se me rompe algo de la casa, lo busco en Google. Si no quiero leer, hay un video que me lo explica. Después le tengo a mi mujer que me dice que tengo un 80% de efectividad y que el otro 20% de efectividad que no tengo me sale más caro que lo que ahorré googleando, ¿no? En los arreglos de la casa. Ahora, claramente, hoy el conocimiento está, la información está en Facebook. Bernardo Toro, un filósofo colombiano, que dice que si él fuera estadounidense sería mucho más famoso porque se llamaría Bernard Bull. Pero como se llama Bernardo Toro, dice que no lo conocen, se los recomiendo además para que lo vean en YouTube. Bernardo dice que lo que no sabe Dios está en Google. Digo, así de simple. Pero la revolución de la cual estamos hablando va mucho más allá de esto. E incluso va mucho más allá de la revolución tecnológica. La tecnología nos ha permitido evolucionar muchísimo. También se dice que nos ha permitido involucionar muchísimo. Se habló en algún momento de que la tecnología iba a reemplazar al hombre, pero nos dimos cuenta que no, que en realidad lo que nos hace falta es capacitar más a las personas para que aprendan a utilizar la tecnología. Pero los autores dicen que esta revolución tiene que ver con una revolución que es conceptual. Es decir, estamos cambiando los paradigmas con los cuales los seres humanos percibimos la realidad y vivimos la vida. Eso es lo que está cambiando. Bernardo Toro dice que un paradigma son como los lentes que uno se pone en el cerebro y que son los lentes que le permiten ver la realidad de una determinada manera. Bueno, eso es lo que está cambiando. Les pregunto a ustedes, ¿creen que está cambiando la manera en la cual trabajamos? Yo tengo muchos amigos, muchos colegas, muchas personas que trabajan desde su casa, dependiendo de la empresa, otros que trabajan algunos días desde su casa, otros que tienen la posibilidad de manejar los horarios como quieren. Y son demandas. Yo soy licenciado en recursos humanos y hablo con colegas profesionales que me dicen, Fede, en la entrevista la gente viene y te pregunta cosas como, por ejemplo, más allá del sueldo que me va a pagar, quiero saber si me puedo tomar 15 días dentro de 2 meses. Están empezando a trabajar, pero ya tienen un viaje programado. No sé si les habrá pasado. También preguntan por las cuestiones ambientales y dicen, vos como empresa, ¿qué haces por estos temas? ¿Cómo trabajas esto? ¿Hay posibilidad de participación de las personas? Y eso es una decisión para saber si trabajo o no en esa empresa. Pero también está cambiando la forma en la cual los seres humanos percibimos el tiempo y el espacio. Y de golpe somos cada vez más apurados, las cosas tienen que ser ya. Si no tenemos internet, ¿a dónde vamos? Vamos a casa. Ya no podemos trabajar, no podemos ni siquiera hacer una llamada telefónica. No hay internet, se acabó la forma de trabajar. ¿Están cambiando estas cosas? ¿Están cambiando? Pero tiene que ser como un sí o un no. Están cambiando, de a poco, pero están cambiando cada vez más. Uno escucha hombres que son amos de casa y mujeres que trabajan. Les cuento además que en las estadísticas, las investigaciones que se han hecho, están demostrando que las mujeres son muy buenas líderes, muy buenas gestoras de las organizaciones, por las dudas. ¿Está cambiando el concepto de familia? Está cambiando la forma en la cual percibimos la manera en la cual queremos vivir nuestras vidas y sobre todo las generaciones, más jóvenes. Si a un padre nuestro, quizás a un abuelo en mi caso, le hubieran preguntado o le hubieran ofrecido un trabajo para toda la vida en el Banco Nación, por ejemplo, ¿qué hubiera dicho el abuelo?
¿Qué dirías vos si te ofrecen un trabajo para toda la vida mañana? Este es el trabajo que vas a hacer toda tu vida. ¿Qué dirías vos? ¿Que no? Buscarías algo mejor cada vez y los empresarios y las organizaciones empiezan a preguntar ¿cómo retengo a la gente? Porque se me va. La pregunta es, si están cambiando todas estas cosas, ¿están cambiando las organizaciones? ¿Se están adaptando a estas realidades? ¿Están cambiando las empresas? ¿Qué piensan ustedes? Algunas sí, otras no. Vamos como en un proceso. Ahora va esta pregunta. ¿Una empresa, para hablar específicamente de empresa, es más que un negocio? ¿Por qué? No todo al mismo tiempo, porque si no, no nos entendemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es más que un negocio? ¿Alguno? Tiene que generar valor. Tiene que generar distintos tipos de valor. ¿Por qué otra cosa podríamos decir que una empresa es más que un negocio? Porque las personas se desarrollan a través de la organización y crecen. Hay familias que viven a través del trabajo que las personas desarrollamos en una empresa. Las empresas brindamos un bien o un servicio que satisface una determinada necesidad. ¿Sí, no? Vamos a tratar de ir resolviendo esa pregunta. ¿Alguien es contador? Varios contadores. Si pensáramos en una empresa, por ejemplo, una empresa de servicio de emergencias con ambulancias, y yo les preguntara a los contadores si a final de año podemos saber cuánto vale esa empresa y económicamente cuánto valor se generó. ¿Podemos hacerlo? Podemos, ¿no? Fácil. Ahora, si yo le preguntara cuánto significó para este señor mayor que esa ambulancia llegara a tiempo en el momento que tenía que llegar, con un dolor que tenía en el pecho, ¿cuánto vale? ¿Cómo lo medimos? ¿Alguna vez escucharon, hay algunos casos, pero no sé si habrán escuchado, que alguna de este tipo de empresas que trabaja en salud diga, por ejemplo, este año llegamos con las ambulancias en el 98% de las veces en un tiempo menor a tanto? ¿O este año ayudamos a salvar a tanta cantidad de personas? Puede ser que yo lo he escuchado, como puede ser que no. Pero tiene que ver con otro parámetro de medición. Empezamos a ver que más allá de lo económico podemos medir un valor, que en este caso podría ser un valor social. Podemos hablar de la logística y podemos hablar del impacto que tiene la logística, podemos hablar de accidentes de tránsito, podemos hablar de dióxido de carbono. ¿Cuánto vale el transporte? ¿Cuánto vale el transporte de las medicinas? ¿Cuánto vale el transporte de los alimentos? ¿Cuánto vale? ¿Cómo lo medimos? Sabemos que hay un impacto en el medio ambiente, sabemos que hay un impacto económico. ¿Cómo medimos el valor social, por ejemplo? ¿Cómo medimos el valor social de la comida? ¿Cómo medimos el valor social de que Catamarca puede vivir de las empresas, puede vivir de las organizaciones que están en Catamarca? ¿Cómo medimos ese valor? Además del valor económico. ¿Cómo medimos cuánto aprende una persona en una empresa? ¿Cómo medimos las posibilidades que una empresa le da a una persona o una organización? ¿Cuánto vale una ruta? Económicamente podemos saberlo. ¿Cuánto vale socialmente? Es complicado de medir. Los contadores me pueden decir cómo lo hacemos entonces. ¿Cómo medimos esta creación de valor? Es complicado, digo, pero vamos en ese camino. En noviembre del 2010 se publicó la ISO 26000. Todos esperábamos que la ISO 26000 de responsabilidad social hablara de responsabilidad social empresaria. Y la ISO no habla de responsabilidad social empresaria. La ISO habla de responsabilidad social. ¿Y qué dice? Dice, la responsabilidad social es una disposición voluntaria de las organizaciones. ¿Para qué cosa? Para incorporar consideraciones sociales y ambientales en la toma de decisiones. Es decir, en la organización yo voy a seguir tomando decisiones con criterios económicos, pero voy a incluir a esa decisión criterios sociales y ambientales, y además me voy a comprometer a rendir cuentas de esas decisiones y de esos impactos a la sociedad y al medio ambiente. Si es voluntario, quiere decir que esto va más allá de las leyes. Es decir, yo para operar como organización, como empresa, tengo que cumplir las leyes. Pero hay algo que es un plus. Ahora, acá es donde nosotros siempre decimos, ojo,
y guarda. Porque es voluntario, hasta ahí no más. ¿Por qué digo esto? Porque de golpe uno se cruza con una empresa chica, una empresa pyme, que quizás fabrica una pieza para una automotriz, y hablando con esa empresa y con las personas de esa empresa, uno se entera que la automotriz le pidió que empiecen a firmar papelitos que digan que ellos no trabajan con mano forzosa, que no trabajan con mano de obra infantil, por ejemplo, que no trabajan con mano de obra esclava, pero que además empiecen a charlar de estos temas con las empresas que forman parte de su cadena de valor, es decir, empiezan a tener que hablar estos temas con empresas más chicas que esa pyme, con lo cual el de recursos humanos le da un ataque y dice, ¿cómo voy a ir a hablar yo con las empresas que forman parte de mi cadena de valor? Pero la más grande le dice, sí, te explico, va a tener que hacerlo y dentro de 2, 3 años esto va a ser un criterio de selección para que vos seas mi proveedor. Porque cuando pase algo, adivina quién va a salir en los diarios. La empresa más grande. Y hoy, portarse mal cuesta caro porque la comunicación permite saber cuándo las cosas se hacen bien y cuándo las cosas se hacen mal. Pero de golpe nos cruzamos con una persona, una emprendedora, que decide hacer un negocio. Y decide hacer un negocio y quiere fabricar ropa para bebé. Y es una sola persona que busca una amiga, pero que les interesa hacer un negocio que, ganando plata, pueda sumar mucho más valor. Entonces, por ejemplo, quieren fabricar ropa para bebé, pero le quieren dar trabajo a madres que quizás no tienen trabajo y son jefas de familia, pero sí pueden contar con una máquina de coser. Entonces contratan a esas personas para que les fabriquen la ropa. Pero además, una parte del algodón que usan es algodón orgánico traído de otra provincia. Y el packaging lo hacen con una cooperativa que tiene chicos en una situación de vulnerabilidad y le dan trabajo a esos chicos. Ahora ese producto tiene un valor económico enorme, pero tiene también un valor social y un valor ambiental. Y se paga más caro. Entonces, esas chicas hoy, que se llaman Comtex, le venden a empresas como Walmart, Coto y tantas otras. La pregunta es si estos temas para ellas se convirtieron en una ventaja competitiva. Haciendo negocios, ganando dinero. Un grupo de viñas chilenas y argentinas comunica que en el 2012 redujo un 4,2% la huella de carbono de su botella de vidrio, es decir, el 4,2% de la fabricación de su botella, superando un 1,8% en el 2011. ¿Qué les dice esto a ustedes? ¿Les dice algo? Seguramente para el que está en el tema le dice mucho, pero para nosotros, don Fede y doña Rosa que lo lee, no es nada. Ahora, ¿cómo lo comunicaron? Este número equivalía a la energía eléctrica promedio de 435 hogares en un año. Y este número equivale a 1015 hogares en un año, es decir, la energía eléctrica promedio. Yo no sé cómo anda Catamarca, pero si esto fuera en Córdoba, les aseguro que tendría muchísimo impacto, porque se nos está cortando la luz a cada rato. Digo, que una empresa diga, yo estoy eficientizando mis procesos de producción, además de que seguramente a esta empresa para vender a este grupo, para venderle empezaron a pedir medición de huella de carbono, es decir, si no, no te compro. Pero además encontró esta forma de comunicarlo a la comunidad, a la sociedad, decir, mira, esto logramos haciendo las cosas de esta manera. Que además te cuento, reduje costos. De golpe, una empresa que se llama Amanco, que fabrica caños de PVC, tenía un problema con la tasa de accidentes de trabajo y no lograba reducirla. Y había llamado a capacitadores en temas de seguridad e higiene y no lograba reducirla. Al área de recursos humanos se le ocurrió una acción. Dijeron, ¿por qué no, dentro de un programa de prevención de accidentes, por qué no traemos a la familia de nuestros operarios y les sacamos una foto un fin de semana y ponemos esas fotos en gigantografía al lado de las máquinas? Que diga, papá trabaja con protección, tenés que ayudarnos en la tarea, papi trabaja con precaución, el domingo quiero pasear con vos. ¿Qué creen que pasó? Bajaron. La empresa le estaba diciendo a sus operarios, cuando vos te cuidás, no me cuidás a mí. Te estás cuidando a vos mismo, estás cuidando a tu familia y además es bueno para todos. Yo no quiero gente que se accidente. Quiero gente que esté sana, que trabaje bien, pero además es bueno para vos. Tiene que ver con crear valor compartido. Ahora, la otra parte lo tiene que percibir como una creación de valor. Si la otra parte no lo percibe como valor, de nada sirve que vos lo hagas. Todo comunica.
todo comunica, absolutamente todo. Una dentista entiende y cree que los derechos del niño no son conocidos por las madres, por los padres, y se le ocurre que detrás del turno que les da puede ir escribiendo los derechos del niño. Un farmacéutico de Mendoza ve que, cuando estaban prohibidas las bolsas de polietileno, ve que emite mucho plástico y él pone mucho plástico con cada medicamento en la comunidad y daña el medio ambiente. Y se le ocurre pensar en bolsas recicladas con un plus. Dice, voy a hacer bolsas recicladas, pero las voy a hacer por los chicos de la calle. Y los ayuda a organizarse para armar estas bolsas. ¿Qué le pasó a Adolfo Brennan? Todavía más complicado. Los chicos le empezaron a traer más bolsas de las que él sabía que los chicos podían fabricar. Cuando empezó a preguntar, los chicos le empezaron a llevar, muchos de ellos, para fabricar a sus padres en el penal. Adolfo fue corriendo al penal a decirle a quien dirigía el penal, mirá, yo no estaba al tanto. El del penal le dijo, por Dios, nos organicemos como empresas, todas las empresas que conozca y logremos que esto se haga en el penal. Lo hicieron, pero además de hacerle una tarjeta de crédito le dijo, para, yo también quiero figurar en tu bolsa, así que yo también te voy a ayudar a financiar el proyecto. Por supuesto, detrás de la bolsa decía cómo estaba fabricada esa bolsa. Cada cliente que recibía esa bolsa sabía cómo estaba hecha. Y uno diría, es algo que tranquilamente Adolfo podía hacer. Le implicó mucho más costos. Generó un impacto positivo desde lo que hace todos los días. Esta es una agencia de comunicación. Una vez tuve una reunión y le saqué una foto. Me encantó porque en la pared de su sala de reuniones dice, en la ciudad, en la calle, en las empresas, en nuestras casas, en la tele, en las relaciones, en lo que decimos, en lo que mostramos, en lo que contamos, siempre, pero siempre se puede hacer mejor. Fabián Andreu, de Mendoza, tiene una empresa logística y en sus camiones están estos mensajes. ¿Qué significan esos mensajes? En la ruta te está diciendo, un abrazo te espera, baja un cambio, llega vivo. Pero a ver, Fabián no hace solo esto. Fabián tiene toda una política de manejo responsable de sus choferes. Fabián encontró la forma de hacer que muchos lavaderos con los que él trabaja, que además trabajan con chicos de la calle, pueda reciclar el agua de lluvia para no gastar tanta agua. Fabián creó, en conjunto con otras empresas logísticas, una escuela de choferes donde los jubilados de su empresa y de otras empresas son docentes. ¿Qué mejor para una persona que está jubilada, que pasó toda su vida en la calle manejando camiones, que explicarle a los que están por empezar a manejar camiones? Les aclaro que Fabián solamente, cuando empezó este proyecto, necesitaba pocos choferes. Todos los otros choferes que obtuvieron la licencia después del curso en la escuela, se iban a la competencia. Tiene que ver con crear valor desde lo que hago todos los días, pero también otras formas de valor. Ahora, ¿cómo trabajo estos temas? Para lograr que los grupos participen, para lograr que la comunidad participe, para lograr que mi gente participe, para lograr que los medios participen, para lograr que todos los grupos con los que una organización se relaciona participen, primero tienen que confiar. Y antes de confiar tienen que conocer. Y la única forma de lograr esto es a través de la comunicación. Es la única forma. En este caso, obviamente, la alteración de los factores sí modifica los resultados, ¿no? Porter dice, si querés calidad de resultados, vas a necesitar calidad de acciones. Pero si querés calidad de acciones, vas a necesitar un pensamiento colectivo. Y para tener un pensamiento colectivo vas a necesitar eso que hablábamos antes, calidad de relaciones. Ahora bien, cuando la responsabilidad social empresaria es entendida de esta forma, tiene que ver con saber hacer, tiene que ver con hacer y tiene que ver con hacer saber. ¿Por qué? Porque solo cuando yo sé hacer, puedo planificar, puedo hacer esto con un norte, de manera más organizada, y puedo hacer saber sobre los hechos reales. Cuando yo hago saber algo que no hago, es muy complicado porque estoy poniendo en juego la reputación. Y cuando pongo en juego la reputación y la pierdo, es muy complicado volver a recuperarla. Ahora, cuando tenga buena voluntad y lo hago, y trato de hacerlo porque creo que está bueno, pero no sé hacerlo, probablemente cometa errores. O cometa más errores. Y esos errores salgan más caros.
Por eso la idea de entender que cuando comprendemos bien el concepto, cuando desarmamos los procesos de la empresa, cuando vemos oportunidades en todas las organizaciones de trabajar estas cosas y de pensar, como dice Leiso, con criterios económicos, pero también sociales y ambientales, empezamos a pensar de otra forma y entendemos cómo se hace, lo hacemos, lo medimos, lo gestionamos, sabemos cómo mejorarlo y lo comunicamos. Hoy necesitamos definir esta oportunidad para crear valor en esas 4 dimensiones. Necesitamos saber cómo generamos ese valor, dónde está el valor que generamos, cómo interactuamos con nuestros grupos de interés, cómo lo medimos para gestionarlo y necesitamos saber cómo lo vamos a reportar. Lo podemos comunicar, podemos informar, puede ser a través de distintos medios, distintos soportes. Acá los especialistas seguramente saben mucho más que yo de eso. Pero yo sí les cuento que hoy hay un informe de sustentabilidad que muchas empresas están empezando a hacer, que muchas organizaciones están empezando a hacer y a muchas se los están empezando a exigir. Y esto va mucho más allá de la ley, no lo exige la ley. Lo exigen otras organizaciones, otras empresas. Y finalmente, yo creo, y desde el IARCE siempre tratamos de ir por ese lado, que hablar de responsabilidad social tiene que ver con gestión, pero tiene que ver con comunicación y fundamentalmente tiene que ver con el orgullo. Con el orgullo de cada uno de nosotros. ¿Con el orgullo de qué? De pertenecer a algo, de ser partes de esa organización. De dirigirlas quienes son gerentes, es decir, yo lidero esta organización con estos criterios. De presidirla si soy director, si soy CEO. De invertir si soy accionista, por supuesto. Ahora, el orgullo de operar si soy un proveedor y que el proveedor pueda decir, yo opero con esta empresa que además me ayudó en esto, me bancó en esto, me sensibilizó en esta cuestión, me apoyó cuando necesitamos hacer este proyecto. De operar si soy cliente y cada vez más esto va a cambiar porque todos estos temas las nuevas generaciones lo van a empezar a exigir y lo van a empezar a demandar y va a ser una elección de compra mucho más allá de la cuestión económica. Hoy ya pasa. Hoy hay personas que eligen y entran al súper y no compran una salsa de tomate si no tiene el logo FSC. Hoy se compran muebles que son reciclados. Hoy esto está cambiando. Ahora, de hablar los que son formadores de opinión, ojalá puedan estar orgullosos de hablar de las organizaciones y de las empresas que hay en el lugar y creo que de eso vamos a hablar hoy. De distribuir si somos representantes, de ser vecino si somos comunidad, de promover por supuesto el desarrollo local porque es parte de lo que hacemos todos los días y en definitiva de hacer lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Porque ¿saben qué? Nadie hace las cosas de una determinada manera y nadie las hace distinta a como en realidad es. Lo que hacemos tiene que ver con quiénes somos y creo que esto tiene que ver también con nosotros mismos y qué es lo que queremos para nuestras vidas y qué es lo que nos vamos a juzgar a futuro como jueces de nuestros propios actos. Ni siquiera tanto con las otras personas en el final de nuestras vidas. No se puede resolver un problema con la misma mente que lo creó. Se tiene que aprender a ver el mundo otra vez. Necesitamos entender esto porque, como decía el informe en aquel momento, estamos mal y vamos peor. Y yo creo que estamos muy bien en muchas cosas. Y creo que hay grandes oportunidades y que creo que estamos en un momento de esta revolución de paradigmas, de conceptos, en la cual podemos y tenemos la capacidad de generar un cambio y de tomar un rumbo diferente. Solo para cerrar, les cuento que como evolución del concepto, se habló primero de las grandes corporaciones, de responsabilidad social de las grandes corporaciones, y eso tiene un sentido. Se habló primero de eso porque en el año 2000 de las 100 economías más grandes del mundo, 51 eran empresas. Esto quiere decir que Walmart y el HSBC discutían con Brasil quién era más poderoso económicamente hablando. Con lo cual Naciones Unidas se dio cuenta de esto y creó el Pacto Global, una iniciativa internacional para empezar a hablar de temas de derechos humanos, de derechos laborales, de medio ambiente, de anticorrupción. Pero empezamos a entender que la responsabilidad social era para todas las empresas, no solo para las grandes corporaciones, e incluso para la cadena de valor, para las pymes y hasta para los microemprendimientos. Ahora empezamos a entender que necesitamos que a la par haya un consumo consciente y responsable y que haya una ciudadanía activa y responsable. A partir de la ISO 26000 entendimos que la responsabilidad social es para todas las organizaciones y que hay una forma de gestionarlo, hay indicadores concretos para medir estos temas. Y que podemos hablar de la responsabilidad social de las universidades, podemos hablar de la responsabilidad social de las instituciones educativas, como dijimos recién, pero también de los medios de comunicación, también de las ONGs. Podemos hablar de la responsabilidad social de todas las organizaciones. Pero empezamos a entender también que necesitamos hablar de organizaciones sustentables, de ciudades sustentables,
y en definitiva de cómo vamos a hacer para vivir con un solo planeta, todos.